dónde debemos mirar en el futuro y en el presente inmediato los pereiranos. No se cambie de canal, que en segundos regresamos aquí a Vox Populi y ya volvemos. Pereira fue la primera ciudad en Colombia en tener teléfonos automáticos. Estamos hablando del siglo pasado, año 1929. Cuéntenos de eso brevemente. Una cualidad de los pereiranos. Un defecto. La prostitución. Usted la prostitución la identifica como un ícono. ¿Qué alguien podría decir? El Bolívar desnudo, algo como que nos dignifique. ¿Por qué habla de la prostitución como ícono? Estás viendo Vox Populi. Más de 115.000 personas hacen parte de nuestra comunidad. 5 ciudades de Colombia disfrutan de nuestras galerías. Pereira es una de ellas. Un mundo de diseño y nuevas tendencias cerca de ti. Ven y visita nuestra galería y conoce nuestros precios especiales para mamá. En Decorato seguimos haciendo tus sueños realidad. Ser parte del grupo EPM es contribuir al desarrollo de nuestro país, construyendo territorios competitivos y sostenibles con responsabilidad social. Por eso, promovemos el progreso para más de 35.000 empleados directos e indirectos y sus familias. Desarrollamos programas que benefician a las comunidades y conservamos los recursos naturales. Ser parte del grupo EPM es lograr que cada vez que alguien abra una llave, encienda una luz, prepare una comida para sus seres queridos o se comunique, disfrute una mejor calidad de vida. Grupo EPM, parte de ti. Más de 115.000 personas hacen parte de nuestra comunidad. 5 ciudades de Colombia disfrutan de nuestras galerías. Pereira es una de ellas. Un mundo de diseño y nuevas tendencias cerca de ti. Ven y visita nuestra galería y conoce nuestros precios especiales para mamá. En Decorato seguimos haciendo tus sueños realidad. ¿Quiere conocer la respuesta de lo que siempre ha deseado preguntarle a un personaje en especial? Periodismo con profundidad, pero de alto contenido humano. Recuerde, estar hoy bien informado no es una opción, es una necesidad. Los espero aquí, en Vox Populi, la otra manera de preguntar. Estás viendo Vox Populi. Gracias por seguir en sintonía del canal 1. Carolina Giraldo es la invitada en esta ocasión a Vox Populi, politóloga, historiadora de la Universidad de los Andes, pereirana. Ella viene dando su aporte en esta construcción y en lo que se ha identificado como el punto de partida de lo que es los 150 años de Pereira, no como la llegada, sino como los albores, la génesis, el inicio hacia una nueva construcción. ¿Quiénes somos nosotros? Una memoria colectiva. ¿Para dónde vamos los pereiranos? ¿Y para dónde vamos los pereiranos? Se resuelve, pienso yo, primero identificando de dónde venimos. Y quiero que hagamos referencia, Carolina, a esos 10 íconos que usted ha identificado desde su visión, como nos lo ha compartido,
del sesquicentenario. Voy a mencionar, sal y oro es el primero que usted ha identificado. Me voy a detener más en unos que en otros. La sal y el oro, dos minerales que fueron la riqueza que dio inicio a una primera relevancia económica de la región. La sal presente en diferentes fuentes hídricas como el salado de Consotá, y el oro que para los indígenas se constituyó en ese uso ritual que condujo al cambio con la llegada de los españoles, que lo volvieron moneda, todo este intercambio. Posteriormente hizo mención en el primer segmento del programa a 1863, que es el año de la fundación de Pereira. Usted considera que este es otro de los íconos de ciudad. Quiero detenerme en el tercero, los teléfonos automáticos. Pereira fue la primera ciudad en Colombia en tener teléfonos automáticos, sin operadora. Estamos hablando del siglo pasado, año 1929. Cuéntenos de eso brevemente. Bueno, esa es una historia muy bonita. Esto es un grupo de pereiranos que se va a Leipzig, en Alemania. Allí asisten a una feria, como estas ferias industriales que había, y hacen el negocio de comprar una máquina, o digamos una planta de telefonía automática. Y es entonces una cosa que originalmente es privada. Luego vuelven a Pereira y logran que el municipio, digamos, se apropie de ese proyecto y compre la planta de telefonía automática, que empieza a funcionar en 1929. Lo que es más bonito de esa investigación tal vez es el asunto del uso del teléfono. Como la gente decía, bueno, primero los diarios decían, ya va a llegar el teléfono, ya va a llegar el teléfono. Y luego la gente, luego el diario, por ejemplo, dice, se presenta un abuso del teléfono. ¿Un abuso? Un abuso del teléfono. Y aunque el teléfono empezó a funcionar solo en algunas manzanas de la ciudad, al parecer, como era tan innovador, la gente se pegaba del teléfono. Bueno, entonces, se siguen pegando el teléfono. Por supuesto, pero era, digamos, como pasa esto, como cuando llega internet, como cuando va a llegar 4G a Pereira próximamente de UNE. Esperemos que sea así. Entonces se registra en el periódico eso que se llamó el abuso del teléfono. Entonces, ¿cómo hacemos para controlar el uso del teléfono? Y luego, entonces las personas tenían que aprender a usar el teléfono. Y en ese microdocumental está el testimonio de una persona, Sofía Marulanda, que cuenta que cuando ella llegó a Pereira, muy chiquita, es una persona, digamos, ya de cierta edad, muy tradicional en la ciudad, y ella tuvo que aprender a marcar, y entonces tenía que llamar a una amiga y marcaba 3 y metía el dedo por donde no era. En fin, ¿cómo son estos asuntos de los cambios tecnológicos los que han marcado también la historia de la ciudad? Mira, les voy a contar una infidencia de un tema personal que viví hace poco con un ahijado, Juan Esteban. Son niños que vienen con otro chip incorporado. El niño tiene 8 años. Están acostumbrados, cogen un BlackBerry, cogen un iPhone, toda esta tecnología la saben diferenciar perfectamente, y pues nacieron en una era distinta, son del nuevo siglo. Sí. Yo me compré un teléfono de discado que me pareció bonito. Es un teléfono moderno, pero evoca como los teléfonos de discado que conocimos, que en tantas casas todavía existen. Ya los teléfonos hoy en día son digitales, y si no, el que no tiene teléfono pues tiene su celular. Le dije al niño, haga una llamada, y se quedó mirando el teléfono del discado y no sabía cómo operarlo. Y te estoy hablando del año 2013, de un niño de 8 años. Entonces, como que tuve un déjà vu, un déjà vu, pensando, eso fue lo que se vivió en la Pereira de aquel entonces. Sí. Hoy día, qué interesante que los niños, las nuevas generaciones, conozcan todos estos procesos, porque de pronto al día de hoy están viviendo situaciones similares. Se paró totalmente desconocido frente a un hecho, frente a una situación, frente a un objeto que no sabía cómo manipular, el teléfono tradicional. Bueno, y de hecho eso era algo que pasaba mucho en Pereira en esas décadas. Sí, durante los años 20 a Pereira la conocieron como ciudad prodigio de Colombia, y esto no fue gratuito, era porque así como llegó el teléfono automático en esta época, también llegó el tranvía. Entonces la gente no solamente se tuvo que acostumbrar al teléfono, sino al tranvía, al tren, ¿sí? La radio, en fin, es como ese momento en que la ciudad se pone como a pensarse
en ser una ciudad del siglo XX, ¿sí? A tener la tecnología del siglo XX. Entonces fue un momento en que mucha gente tuvo que vivir eso que tú estás contando de este niño. Claro, Juan Esteban. Me parece fundamental rescatar un poco de lo que acabas de mencionar, cómo Pereira se constituyó como en epicentro de tecnología en el siglo XX. Fueron muchas cosas. Casi que la ciudad se constituyó en una de las capitales de Colombia, y estamos hablando de inicios del siglo anterior, por ejemplo, en telecomunicaciones, en radio. Las grandes voces que tuvo este país, algunos ya han fallecido, otros se encuentran en edad muy avanzada, estuvieron en emisoras de Pereira y originaban desde Pereira, hicieron escuela en Pereira, precisamente por lo que acaba Carolina de mencionar, porque toda esta innovación tecnológica llegó. Yo siento, y de pronto puede ser la interpretación del público de Vox Populi, como que tuvimos como una etapa de progreso, de gloria, y podemos hablar de que hubo un estancamiento en ese desarrollo, donde hubiéramos quedado como en un periodo de refracción. ¿Qué pasó? Pues durante la segunda mitad del siglo XX, el país entero entra en otra dinámica, ¿sí? Y las ciudades entran en otra dinámica, porque empezamos esta etapa, digamos, de expansión de la ciudad, cuando la ciudad supera, digamos, sus límites tradicionales, que son el río Tun y el río Consota, y se empieza a expandir más allá de esos límites. Y también tenemos toda la migración que llega a la ciudad originada en la violencia partidista. Entonces es una ciudad que tiene ya unas condiciones sociales diferentes, que entonces también se tiene que preocupar más por esas otras condiciones. Es muy interesante ese análisis que hace, y definitivamente se me está volviendo una frase de cajón, pero el tiempo es muy corto en el programa y en televisión, y podríamos detenernos y estar muchos más minutos, quizás horas, hablando sobre temas puntuales. El café es otro de esos íconos que Carolina ha identificado. Por supuesto, el aeropuerto Matecaña de Pereira, esta monumental obra de la gesta cívica de los pereiranos y de las pereiranas. Un nombre escrito en letras mayores, Luis Carlos González, por favor, el poeta de la Romana, sus versos transformados en bambucos, esos bellos bambucos que le dan la vuelta al mundo. La libertad, pero me quiero detener en un ícono que a mí, en lo personal, me cimbró: la prostitución. Usted la prostitución la identifica como un ícono. ¿Qué alguien podría decir? El Bolívar desnudo, algo como que nos dignifique. ¿Por qué habla de la prostitución como ícono? Bueno, un ícono, como les mencionaba al comienzo, es un elemento que nos ayuda a hilar historias de Pereira, y además tiene que ser algo que una lo local con lo global, en esta investigación en particular. Entonces, como vemos allí, hay personajes, hay fechas, hay lugares, hay elementos, digamos, de valores o de ideas, como es el asunto de la libertad, que es más el asunto de la laicidad, donde entraría, de hecho, la imagen de ese ícono es el Bolívar desnudo. Pero no podía, yo creo que uno no puede entender la historia de Pereira sin hacer referencia a la prostitución, sin hacer referencia a la prostitución como una representación de las mujeres en general de Pereira, y como un hecho también, una realidad que se vive en la ciudad. Claro, brevemente, esa figura que ha generado comentarios, chistes de que las pereiranas, incluso no solamente a nivel nacional, sino tristemente a nivel internacional, esto es algo que se ha venido construyendo y que de alguna manera lo identifica usted dentro de su trabajo de investigación como un ícono para entender quiénes somos. Cambiando la pregunta, ¿cómo la señora o la mujer que nos está viendo en este momento de pronto no sentirse ofendida porque eso ha sido identificado como un ícono? Es decir, ¿cómo le explicaríamos a ellas y a nosotros también los hombres para que no sea tergiversada la interpretación de que la prostitución, la fama de las pereiranas, que obviamente lo rechazo categóricamente porque no estoy de acuerdo, sea constituido como uno de los 10 íconos de la investigación? Yo creo que la explicación es muy sencilla. Yo creo que si alguien va a tomar un libro sobre historia de Pereira, va a buscar entender eso, ¿sí? Y yo no podía dejar ese tema por fuera,
Mira que Aunque es el tema, espinoso. mira, por supuesto, pero, E incomoda. pero hay temas que siempre son espinosos. Lo que pasa es que este es un tema que ha tenido relevancia en la historia de Pereira, y ha tenido relevancia en la historia de Pereira tal vez desde finales del siglo XIX. La primera referencia que yo he encontrado acerca de prostitución en Pereira es de 1905.